Yo voy a ser muy breve y hacer un par de comentarios para que Ilan sepa que desde el año 2007 lo estuve persiguiendo para que viniera a la Argentina. Recién lo recordábamos. Querido Ilan, gracias por estar aquí hoy con nosotros. La cátedra Edward Said, de la que soy titular, no quiere dejar de agradecer al señor rector, licenciado Aníbal Josami, el habernos permitido utilizar este salón para tu presentación. Y al personal que nos ha dado todo su apoyo para la mejor difusión de tu conferencia. Solo quiero recordar dos momentos de mi vida que me permitieron conocerte e invitarte ya en 2007 a venir a la Argentina cuando aún estabas en Haifa. El 25 de septiembre de 2003, Nasir Aruri, mi otro gran amigo palestino, me informa del fallecimiento en Nueva York de nuestro común amigo Edward Said. Yo estaba en contacto en aquel momento con el padre Michael Prior, quien editaba la revista Holy Land Studies, que ahora se convierte en Holy Land Studies en Palestina y que estamos publicando a través de la Universidad de 3 de febrero. Comencé a elaborar lo que luego sería este libro de homenaje a Edward Said, que apareció en el mes de noviembre del mismo año. Este libro. El padre Michael Prior me había enviado parte del material que formaría el número de homenaje de la revista Holy Land de su número de marzo de 2004, y entre ellos el texto tuyo. Le escribí a Michael para pedirle que me autorizara a incluirlo en el libro que estaba preparando y me pidió que no lo hiciera porque era un texto exclusivo para la revista. Le pedí permiso para incluir los párrafos que voy a leerles a continuación y que sí, gentilmente, me autorizó. Dice Ilan Pappé, relatando su encuentro y su pena con Edward Said. Aquí es donde Edward Said apareció en nuestras vidas como un faro luminoso que nos llevó fuera de las rocas de la oscuridad y confusión que surgían de un Estado sionista en expansión hacia el puerto seguro de la razón, la moralidad y la concientización. Su muerte repentina nos ha dejado en la oscuridad, sin su confiada guía y sentido de la dirección a los que estuvimos acostumbrados durante todos estos años. Yo lamento haber conocido a Edward por primera vez en 1988, pero me siento afortunado por el tiempo que pasamos juntos. Su discernimiento, su penetración en la realidad global en general y en particular en Palestina, perdurarán más allá de su muerte. Su legado permanecerá con la misma relevancia que cuando fue escrito, un ámbito filosófico, político y moral para el confundido mundo en el que vivimos. Este texto que yo tuve en el año 2003 me permitió conocer que existía un señor que se llamaba Ilan Pappé, del cual yo tenía un par de libros que habían sido publicados en castellano, y a partir de ahí comencé una persecución con Ilan para traerlo a Buenos Aires. Yo conocía tus libros, pero no tu encuentro con Edward en París en 1988, y que ese encuentro había ayudado a los cambios que luego se produjeron en tu vida. Y como no quiero robar mucho tiempo, de tu propio tiempo, quiero leer unos breves textos tuyos que aparecen en el libro que acabábamos de publicar, Genocidio Progresivo en Palestina y el BDS, compilado por el doctor Miguel Ibarlucía, titular de la cátedra Edward Said en la Universidad de Tandil. Textos llenos de una humanidad y una pasión que trasunta todo lo que sé que sientes, como Edward, como yo y nuestros amigos, sobre la tragedia que vive el pueblo palestino y de la cual te han convertido hoy para el mundo en el continuador de Edward. Dice Ilan Pappé en estos textos. Desconozco, esto a mí me conmovió mucho leer este texto de Ilan en medio de todo los otros textos que publicamos.
Desconozco aún quién era vuestro ser querido. Puede que haya sido un bebé de pocos meses, un muchacho, un abuelo o uno de vuestros niños o familiares. Escuché hablar de la muerte de vuestro ser querido a Chico Menashe, un comentarista político en Reshet Bet, la principal emisora de la radio israelí. Y hoy siento la necesidad de hacerles una promesa que ninguno de los alemanes que mi padre conoció durante la época del régimen nazi estuvo dispuesto a hacerle cuando los matones llevaron a cabo el genocidio contra su familia. No es más que una promesa frente a su momento de dolor, pero es lo mejor que puedo ofrecer, y no decir nada no es una opción, y no hacer nada es incluso menos que una opción. Aunque seguramente no sea suficiente, prometo continuar los esfuerzos para boicotear a un Estado que comete tales crímenes. El movimiento por el boicot, la desinversión y las sanciones, BDS por sus siglas, ha conseguido muchos logros y prosigue con su incansable trabajo. Por el bien de ellos, el mío y el suyo, deseo que podamos también soñar con el día después, cuando el sionismo sea derrotado como ideología que gobierna nuestras vidas, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y todos tengamos la vida normal que anhelamos y merecemos. Sea quien sea vuestro ser querido, que descanse en paz, sabiendo que su muerte no fue en vano, pero no porque vaya a ser vengado. No necesitamos más sangre. Todavía creo que existe una forma para acabar con los sistemas perversos, con el poder de la humanidad y la moralidad. Es un camino muy largo y en ocasiones incluso yo me siento tentado a formar parte de una fuerza que utilice un duro poder para poner fin a la inhumanidad. Pero me comprometo a trabajar por la justicia plena, por la justicia restaurativa. Esto es lo que puedo prometer, trabajar para impedir la próxima fase de la limpieza étnica de Palestina y el genocidio de los palestinos en Gaza. Y yo te prometo, Ilan, así como le prometiera a Nagla, la hija de Edward Said, acompañarla por la pesada carga que tenía, acompañar de Ilan desde la cátedra de Edward Said. Querido Ilan, gracias por estar con nosotros. Thank you, Saad, for your moving Gracias, Saad, por tus words. empoderantes y I already emocionantes feel my palabras. trip to Argentina Ya was siento que mi worthwhile. viaje a Argentina valió la pena. Just hearing these Solamente very al oír moving estas and powerful palabras tan endorsements, emocionantes which que I'm sure will help all of estoy us segura nos van a ayudar a to todos continue in the struggle a for continuar justice la and lucha peace, por la justicia y la paz in Israel, en and Israel Palestine. y en Palestina. I want to thank the organizers Quisiera for agradecer a los inviting me, organizadores for por invitarme, making the effort. por hacer el I esfuerzo. know it took 10 years Sé to que llevó convince 10 me años para to be convencerme more than 10 hours on the aeroplane. de but estar I más de already 10 horas feel en un avión, pero rewarded, ya me and siento I feel that this recompensado trip has already y siento been que este viaje redeemed ya ha sido and redimido served its purpose. y cumplido su propósito. I'm sure I'm not the only one in this Estoy seguro room que no soy el único en that esta feels habitación que se frustrated siente frustrado because of the gap por la between what brecha they entre know lo que ellos saben about Palestine acerca de and the Palestina Palestinians y los in the palestinos past, en el and in the pasado present, y en el presente, on the one hand, por un lado, and the way the issue of y la manera Palestine en la que la is cuestión de being Palestina reported by es the informada mainstream por media, los medios the way comerciales, it is being dealt with la manera con la by que se the lidia por los politicians políticos and by the economic y por and cultural elite. por las élites of the culturales y políticas del mundo. There are very few cases Hay today muy pocos casos hoy en that día such a gap exists. en los que existe tal brecha. In most of the cases En la where we mayoría de talk los casos about en los que hablamos de oppression, opresión, colonization, colonización,
ethnic cleansing limpieza and étnica y genocide, genocidio, we know what sabemos goes on, qué es lo que sucede and we share this knowledge y with each compartimos other, este and we don't conocimiento argue el uno con el about otro it. y no discutimos acerca de eso. In the case of En el Palestine caso de and the Palestina Palestinians, y los palestinos, even after 70 years of incluso an después de ongoing 70 años de process un of ethnic proceso de cleansing, limpieza étnica of que criminal se lleva a policies cabo de that cannot be políticas hidden criminales que no anymore in pueden this ser age escondidas ya, of television, en esta era of de internet, televisión, de of internet, people visiting the place, de que la gente there is visite de hecho el still lugar. a shield Aún hay un of escudo deception de decepción that does not allow good people que no permite que to la see gente que the es buena reality in vea la Palestine realidad en for what Palestina it is. por lo que es. And this is a very important question Y with esta which es I would una like to cuestión muy open importante que this quiero talk tonight, and with which sobre I la que quiero try hablar to hoy. grapple in the book. Y It's a lo que very trato good de abordar en question este tema es una to ask buena pregunta why que hacerse, this el gap por qué exists. esta brecha existe. It's not an easy question to answer. No es una pregunta fácil I de will give you an responder. example why it is not an easy Les daré un question to ejemplo de answer. por qué no es fácil de You can responder. look at some of the people who are regarded today in Uno puede Europe, for ver instance, a algunos pueblos as a los que se les moral considera philosophers, en as people Europa who como are filósofos morales, guiding their societies gente que in guía a moral sus sociedades en issues, who are cuestiones morales, respected que son respetados for their humanist, por su internationalist point of view. punto de vista humanista e internacionalista. And when they talk of any other place in the Y world, cuando hablan de cualquier otro humanity lugar en el mundo, shines. su humanidad brilla. their commitment to human rights Su and civil compromiso rights, con los derechos humanos y los cannot be derechos questioned. civiles no puede ser cuestionado. but when it comes to Palestine, Pero cuando se habla de this Palestina, morality disappears. esta moralidad This desaparece. commitment does Este not compromiso exist no existe. anymore. Ya no existe. I don't want to name them No here quiero dar tonight, nombres but esta noche from aquí, French philosophers pero desde through filósofos American moral franceses hasta thinkers, moralistas up to estadounidenses, people in hasta Germany gente en and other Alemania places y in the otros world, lugares en el mundo, it is almost unbelievable es casi how increíble these intelligent, cuán sensitive, estas intellectual people inteligentes, would sensibles repeat e the Israeli personas deceptions repiten and lies about the estas past mentiras y and about the falacias present, israelíes acerca even del when pasado y these del lies presente, have incluso cuando estas already been mentiras ya successfully challenged han and sido debunked desafiadas by exitosamente, no others than Israeli scholars nada themselves. más que por académicos yet, israelíes. You will hear Y aún them así, talking about tú los puedes positions oír and escuchar, attitudes that in los any puedes other oír hablar context sobre posiciones que en sound otros contextos sonarían unacceptable. inaceptables. even the basic Israeli myth Incluso el that mito básico the israelí de Jews que are los the judíos people son without land, el pueblo sin coming to tierra the que land va a without la people, tierra sin pueblo. as if this story, and Como it doesn't si esta matter historia, y no whether importa the story is si la correct or historia not, es correcta o no, as if on the basis of como this si story sobre la base de you esta should be historia able to uno accept pudiese aceptar and obtain y obtener international legitimacy legitimidad for internacional colonization para in the colonizar 21st en century. el siglo XXI. It is unbelievable that Es these increíble intelligent que people esta gente can inteligente really accept the story pueda realmente that aceptar la someone can historia de come que to alguien someone puede else's venir house a la casa de otra and say, persona "Excuse me, y decirle disculpe. I used to live here 2,000 years ago." Yo solía vivir aquí hace So 2000 this house años, is mine. entonces esta casa me In pertenece. any other context, En cualquier we otro would say, contexto, "What a funny story." Diríamos qué Who historia is this crazy graciosa. person ¿Quién es who este loco demands a house after 2,000 que years? demanda la But not propiedad in the después de case of 2000 años? Israel. Pero no es el caso There de is a Israel. whole academic literature, Hay there toda is a una whole moral literatura philosophy académica, that toda una explains filosofía that this moral que makes explica que the esto colonization of Palestine, hace que la colonización de the Palestina, ethnic cleansing la of limpieza Palestine, étnica de and lately Palestina the genocide of y Palestine, por an último el acceptable genocidio moral de act. Palestina, un This is hecho quite, inaceptable moralmente. hard to Esto digest. es difícil de And digerir. this is why we have to ask the question, Y esto es por qué debemos how come preguntarnos, ¿cómo?
that intelligent people, moral people, ¿Cómo es que gente inteligente, conscientious moral, people, con conciencia, take a narrative, take a toma una story, narrativa, take una a list of historia, una arguments lista de which has argumentos nothing to do with the reality, que nada tiene que ver con la realidad and get away with it? y se sale con la suya? And it's only lately, Y and solo this is another example en los I would últimos like to tiempos, y give este of es otro how ejemplo que me difficult gustaría it darles is de to answer cuán difícil this es question. responder esta Only pregunta. recently, and Solo en los also últimos this in a tiempos, very limited fashion, y también only de una manera muy recently limitada, we solo have en el último convinced tiempo some hemos departments convencido a algunos some departamentos en universities algunas universidades teach para que the enseñen story of Palestine within la the historia de story of Palestina colonialism, dentro de la historia del within colonialismo, the story of ethnic cleansing. dentro de la historia de la limpieza étnica. Until now, in most Hasta ahora, en la universities mayoría in de the las world, universidades en el they would mundo say, oh, Palestine, dirían, this has Palestina, nothing to do with eso no colonialism. tiene nada que ver con la This has nothing to colonización, do with ethnic no cleansing. tiene nada que ver This con la has to limpieza be étnica. taught in the Debe history ser of enseñado democracy, en la enseñanza de la of the democracia, Western democracy. de la democracia This is an occidental. extension of Es what una happened in extensión de lo que Europe sucedió en after the Europa Second World War. luego de la Segunda Guerra No, Mundial. it is not. No, no It es is así. part of the history Es parte de la of Western historia imperialism del and imperialismo occidental colonialism, y and its la drive colonización, into the Arab world and the y colonization que of fue the Arab llevado world al mundo árabe y la under the colonización pretext del of mundo this árabe bajo or el other pretexto story, de esta or as u our otras dear late historias, friend o como Edward Said algo called nuestro it, amigo lo it's llamaba, another Edward Said, case of Orientalism. es otro caso de orientalismo. And it's not different from any other case Y no of es Orientalism. diferente de ningún otro caso de Only orientalismo. recently we Solo have en los been últimos able to tiempos convince hemos podido convencer scholars around the world a académicos alrededor that del mundo the idea of settler colonialism, de que la idea de colonización The por idea implantación that de created población, la idea que states creó like the a United estados States, como los Estados like Canada, Unidos, like como Australia, Canadá, como like Australia, New Zealand, like como South Nueva Zelanda, Africa, Sudáfrica, that this idea is que the esta same idea es la idea that misma idea Zionism que el belongs to. sionismo, a que el sionismo So if you pertenece. want to teach Entonces, si about uno the quiere genocide enseñar of sobre the el genocidio Native de Americans los in the north of America, estadounidenses or nativos the al norte de Estados Unidos, elimination of the o acerca de la Aboriginals in eliminación de los Australia, aborígenes or the en Maoris Australia, in New o de Zealand, los maoríes en Nueva Zelanda, this is the context in which you have este to es el study contexto what en el que se happened to debe the estudiar lo que Palestinians. le sucedió a los palestinos. And if you want to understand Y si uno quiere comprender what happened in South Africa, qué es in lo que Algeria, sucedió en in Sudáfrica y en Zimbabwe, Argelia, en three Zimbabue, cases tres where casos settler en los que el colonialism colonialismo por did implantación not de población succeed no in tuvo eliminating éxito the en native eliminar a people. los nativos. You should include Palestine Uno debe incluir as Palestina another case como where the otro native caso people donde are los still there, nativos are siguen still ahí, fighting for siguen their homeland, luchando are still por fighting su for their rights, patria, and por sus despite all the derechos, attempts y a pesar de todos to los eliminate intentos them, de eliminarlos, still exist. siguen But existiendo. it's not easy to Pero do no it. es fácil hacerlo. We have a friend in Berkeley, Tenemos un amigo en la Universidad de Berkeley, en California, supposedly que supuestamente very open es university una universidad muy where abierta, in the 1960s donde and en the los años 1970s, 60 y 70 all the right fashions and attitudes, Todas- all the right isms todo were lo que born estaba correcto en todos los in ismos Berkeley, the heart of American freedom. se dieron, el One corazón de la young libertad scholar estadounidense. Un wanted joven to teach académico quería the case of enseñar el caso de Palestine Palestina within the study of colonialism. dentro del estudio del colonialismo. Immediately, E the Jewish inmediatamente lobby in el lobby California judío en said, California le this dijo, is anti-Semitism, esto es antisemitismo, and put pressure y le puso on the presión University sobre of la Berkeley Universidad de to Berkeley cancel para que the cancelara course. el curso. What is interesting is that the Latino Lo que es student interesante es organization in que Berkeley los latinos, la decided organización de alumnos that it latinos en was Berkeley, offended. I don't know why. decidió que se But they sentía were ofendido, offended by the attitude of the university. que se ofendían por la And actitud they de la are a power universidad. to reckon with Y in the campus of Berkeley. Son un And poder thanks to their importante en el support, campus de Berkeley, the y gracias a su university apoyo la was forced to universidad reinstate fue forzada the course a on reabrir Palestine. el curso sobre Palestina. In my own university, En mi propia the universidad, University of Exeter, la Universidad de Exeter, I en Escocia, organized with others a conference organicé under junto the con title otros una conferencia Settler bajo el Colonialism título in Colonización
resolución por implantación de población en Palestina. Immediately, E the Board of inmediatamente Deputies, which is the el main Comité Jewish body de in Diputados, England, and the Israeli que es embassy, el mayor en Inglaterra, cried, y la embajada "This is an israelí anti-Semitic gritaban, esto conference." es una And conferencia put a lot of antisemita, pressure on my university y to pusieron cancel mucha the presión conference. sobre mi universidad para Even cancelarla. someone from the Prime Minister's office Incluso called alguien the de la oficina del president primer of my ministro university, llamó and he al said, presidente de "You mi have to universidad y le dijo, cancel the tienes que conference on cancelar la settler colonialism conferencia sobre in el colonialismo Palestine." por implantación de My población en president Palestina. is a good man. Mi He presidente es asked un hombre bueno. the politician, Y "Do you know le what preguntó al settler político, colonialism ¿usted sabe is?" lo que es el colonialismo por And he implantación de said, "No." población? Y él So he dijo, said, no. "I invite you to the Entonces conference. yo le You may dije, learn pues lo something." invito a la conferencia, puede que aprenda algo. Because I was Entonces, lucky with my dado que president, yo tuve suerte the con conference mi was not cancelled. In presidente, la conferencia Southampton, no fue cancelada, pero en my friends who tried Southampton, to do a similar mis conference amigos were not quisieron so hacer lucky. una And the conferencia similar, no university tuvieron el mismo éxito, y la universidad was coward enough fue lo not to suficientemente allow a cobarde similar para no conference, permitir una to conferencia take similar. place. So you can see Entonces it's uno not puede just ver a que popular feeling no es solo un about sentimiento Palestine, popular it's sobre also an Palestina, también academic, es intellectual feeling about sentimiento Palestine that you académico cannot talk about the reality de que no se puede hablar de la as it realidad were. como Now, es. I was born in Israel. Ahora, yo I'm a Jew. nací I en was Israel, born yo in soy Israel. judío, nací en At Israel. least I can Al understand menos yo puedo why it comprender took me por qué me llevó a mí 22 to 23 22 years o 23 to liberate años myself from liberarme a mí mismo stories, de estas from these historias, lies. de estas mentiras. I was born into the system. Yo nací But dentro del why sistema, people who pero are ¿por qué outside gente que está buying fuera into these cree fabrications? estas It's very fabulaciones? hard to Esto es understand. muy difícil de So comprender I'm para mí. looking into Entonces these origins. estoy investigando And los what I orígenes de find esto, y is lo que encuentro three es que points which I think we should consider, hay 3 puntos que and creo que would like debemos also, of course, considerar, to hear your y también, position claro, on it, querría which oír I sus think posiciones are sobre very eso. relevant Y esto creo for que son anyone muy who relevantes wants to para cualquiera que understand quiera what goes on comprender in qué es lo que Palestine, sucede en Palestina, and anyone who is y interested cualquiera in que changing se interesa the en reality cambiar la realidad in Palestine. en Palestina. One reason there is a difficulty Una in razón por la que hay una even the dificultad intellectual, en sensitive incluso section of the world una sección to inteligente y accept that sensata what we have witnessed de aceptar de que lo in que Palestine in the hemos last atestiguado 100 en years Palestina en los últimos is 100 a crime años es un against the crimen people en of contra de Palestine. del pueblo de One Palestina. reason Una is razón es connected muy to Christianity. está conectada muy And more cercanamente con la cristiandad, specifically to what y más nowadays we específicamente can lo que call hoy podemos Christian llamar Zionism. el cristianismo We are sionista. familiar with Christian Zionism Estamos today. familiarizados con We el know cristianismo sionista the people hoy. in the Sabemos United que la States gente en los that Estados define Unidos themselves se as define Christian como Zionists. They cristiano are very sionista. powerful in the United States. Son They muy had poderosos en los even a Estados Unidos. president Incluso that tuvieron belonged to un them, presidente que the young, pertenecía a ellos, Bush, el President joven Bush, George Bush. Definitely is a Christian Zionist. Se define But I'm como not talking sionista about the cristiano. present Pero no generation estoy hablando de of la Christian generación Zionism. de hoy. I'm talking about Estoy hablando de the early generation la of Christian primera Zionism, generación going back to del the early sionismo 19th cristiano, century. datando You hacia had el very powerful siglo people, XVIII. especially Había in the gente muy Protestant poderosa, incluso especially en la among the iglesia protestante, evangelical especialmente church, dentro de la iglesia who evangélica, wanted to push que the querían Jews of Europe to Palestine, empujar a los to judíos de Europa colonize hacia Palestine, Palestina and create para a colonizar Jewish Palestina y state in crear un Estado Palestine. judío en And they Palestina. used these words Y already utilizaron at the estas beginning of the palabras ya 19th al principio century. del siglo Long XIX, before mucho the antes Zionist de que el movement movimiento used them sionismo in the las late usara 19th a fines century. del siglo XIX. There were two reasons that they wanted the Hubo Jews dos razones por las que querían que los come to judíos Palestine. fueran a Palestina. Well, actually, three Bueno, de reasons hecho, tres that they wanted the razones Jews to come to por las que Palestine querían que los judíos and fueran a make it a Palestina Jewish homeland. y Long construyeran before the Zionist una movement patria judía, thought about it. mucho antes de que el movimiento The first sionista lo hubiese was a pensado. religious one. They La primera believed that the era return of the Jews una razón would indicate religiosa. the second coming of the Messiah, Dirían que el retorno de the los judíos resurrection indicaría of the dead, la resurrección de los muertos, the la apocalypse vuelta of del the end of Mesías, time. el apocalipsis So the y el fin de return los of the tiempos. Jews Entonces, could la vuelta de indicate los judíos for podría them indicar para ellos the end of time. el fin de los tiempos.
They still believe in it today. Ellos todavía creen esto al día de hoy. Interestingly, quite a few Interesantemente, Israelis bastantes israelíes en los años 1970 y 80 no se sentían muy cómodos estando alineados con esta gente, porque no solo ellos querían que los judíos fueran a Palestina. Hay como una letra chica, como en un contrato. La letra chica dice que luego de que Cristo vuelva, los judíos van a o convertirse al cristianismo o serán quemados en el infierno. Entonces algunos israelíes sintieron que quizás estos no eran nuestros mejores aliados. Pero cuando el señor Netanyahu era el embajador para los Estados Unidos en 1982, dijo, bueno, aliémonos con estas personas. Pero le decían, pero usted sabe que nos quieren quemar en el infierno. Y él decía, bueno, pero hasta que esto pase, podemos usar su poder, su dinero, su apoyo. Desde su punto de vista, lamentablemente tenía razón. Entonces, una razón es este plan religioso. La segunda razón por la que cristiandad, y especialmente la evangélica, apoyaba la idea de que los judíos de todo el mundo fueran a Palestina, pero en particular los europeos, era simplemente antisemitismo. Si los judíos van a Palestina, entonces no están en Europa. Imagínense qué doble beneficio. Es como ganarse el loto, esto es fabuloso. Jesús vuelve y los judíos no están acá. Como un cristiano sionista, antisemita, aparte de conocer a Cristo de nuevo, ¿qué más nos queda? Es lo mejor. La tercera razón es islamofobia. La islamofobia no es un fenómeno nuevo. En el siglo XIX, la idea de que la Tierra Santa no estuviera en manos cristianas, incluso para europeos seculares, era un anatema. No les gustaba esta idea y ellos apoyaban la idea de llevar a los judíos a Palestina. Nueva documentación muy interesante ha salido últimamente que muestra que en el momento en el que el movimiento sionista se debatía si era una idea original salvar a los judíos en Europa de una posible extinción, saliendo de Europa y encontrando un lugar seguro, cuando la dirigencia sionista y especialmente el fundador del movimiento, Teodoro, decía, ¿dónde vamos? Quizás Palestina no es una idea buena, quizás deberíamos ir a Uganda, en África. Algunos incluso pensaron en venir en Argentina o a Estados Unidos. El mundo estaba bastante abierto si uno quería salvarse. No era necesario colonizar Palestina. Esta nueva documentación muestra que políticos muy poderosos dentro del gobierno británico, que eran sionistas cristianos, presionaron al movimiento sionista para que no pensaran en ningún otro lugar sino en Palestina, incluyendo Lord Balfour mismo, quien dio la famosa declaración. Balfour era un antisemita, era un político antisemita. Él apoyaba la idea de los judíos en Palestina porque no quería ver a los judíos en Gran Bretaña. Entonces, este es un aspecto que comienza a explicarnos por qué en algunas partes del mundo, cuando uno le pregunta o le pide a la gente que apoye los derechos de los palestinos, cuando uno le dice a la gente no puedes ver el sufrimiento de los palestinos, ¿por qué esta gente tiene la dificultad de ser lo suficientemente honestos, de decirnos, sí, tienen razón, deberíamos oponernos a esta inhumanidad y oponernos a este genocidio y limpieza étnica? Creo que ese es un aspecto del problema. El segundo aspecto del problema es más moderno, más reciente, pero creo que es muy importante.
Uno debe darle crédito al movimiento sionista. Son muy creativos, pueden ser muy pragmáticos y muy exitosos, como un proyecto de desposesión y limpieza étnica. Como Edward Said decía, es un proyecto que crea ausencia donde una vez supo haber presencia. El movimiento sionista tenía muy claro, especialmente los primeros líderes del Estado de Israel, que tuvieron mucha suerte en 1948. Tuvieron suerte porque intencionalmente y molestamente estaban cometiendo un crimen. Esto no era una operación a escala pequeña en 1948. Cuando uno toma 9 ciudades palestinas, 9 ciudades palestinas, y echa a cada uno que vive allí en un periodo de 2 semanas en abril, 69 años atrás, si uno echa a gente de 9 pueblos en el plazo de 2 semanas, incluso si no es la era de Internet o la era de la televisión, es casi imposible esconder tal acción. Entonces, ¿por qué digo que tuvieron suerte? Porque la dirigencia política de Occidente sabía exactamente qué era lo que sucedía en Jaffa, Haifa, en Akka, en Baisan, en Safed, en Tiberia. Sabían exactamente que la gente estaba siendo expulsada por fuerza 3 años luego del Holocausto. Ellos se dijeron a sí mismos, sí, pero por el Holocausto no podemos lidiar con el problema judío en este momento. Es un tema muy sensible, dejémoslo a un lado. Después de todo, ellos echaron a los árabes, así que van a echar si no a los europeos. Y esto es algo que la dirigencia israelí comprendió que lo que hicieron en 1948 no podría repetirse exactamente igual más adelante. El mundo estaría más sensible y sabría más, tendría más información. Pero no se confundan. Como escribí en mi libro La limpieza étnica de Palestina, hubo periodistas, emisarios de la Cruz Roja, representantes de las Naciones Unidas, y yo tengo los documentos. Ellos detallaron en sus informes exactamente qué sucedió con los palestinos en Palestina en 1948. Pero sus jefes, sus editores, sus directores, sus presidentes decidieron no publicar esta evidencia para así no extender lo que ellos consideraban el problema judío. No querían volver a abrir la cuestión de los judíos en Europa. Y fue muy fácil decir, resolvimos el Holocausto dándoles a los judíos la tierra de Palestina. ¿Cómo convence uno a Europa y a los Estados Unidos de que acepten a Alemania Occidental como una nación occidental luego de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial? No solo con los judíos. Mataron a 30 millones de judíos, de rusos. Y realmente fueron un show del horror en Europa. Nadie dijo en Europa lo que ellos habían hecho. Entonces, ¿cómo legitimizar que Alemania vuelva como una nación civilizada, especialmente cuando uno la necesita por la Guerra Fría y la Unión Soviética? Israel les dio la solución. Ben Gurion, el primer ministro de Israel, dijo: si Alemania apoya el Estado de Israel, nosotros perdonaremos a Alemania en nombre del mundo. No hubo mejor boleto
para que Alemania Occidental entrara en la sociedad de naciones civilizadas, que la legitimización por el Estado que supuestamente representaba al pueblo judío e incluso representaba a las víctimas judías del Holocausto, que también es una fabulación, porque Israel hasta el día de hoy trata a las víctimas reales del Holocausto de una manera terrible. Son pobres, no tienen ningunos subsidios, están completamente olvidados. Israel y la mayoría de la gente que sobrevivió el Holocausto no quiere ir a Palestina, prefieren o volver a Europa o ir a los Estados Unidos o incluso venir a esta parte del mundo. Entonces, tenemos este momento en la historia en que uno puede limpiar étnicamente a Palestina y salirse con la suya. Pero observen lo que sucede en 1967. Israel ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza y tiene un problema nuevo. Tiene más territorio y el sionismo siempre se trató del territorio. ¿Cómo obtener la mayor cantidad de territorio palestino posible y dentro de él la menor cantidad de palestinos posibles? Entonces, en el año 67, todo Palestina se convierte en Israel, pero luego de haber expulsado a 1 millón de palestinos en el 48, de repente tienes 1,5 millones de palestinos más, que ahora eran 4,5 más. Entonces, la pregunta que el gobierno israelí se pregunta a sí mismo en el 67 es ¿cómo quedarnos con el territorio, que se llama Cisjordania y la Franja de Gaza, sin tener a la gente? Y parte de la respuesta a la pregunta que les propongo esta noche, parte de la respuesta es que el gobierno israelí, muy inteligentemente, con la ayuda de Estados Unidos, creó esta idea de que Noam Chomsky creo que también ya había notado en su famoso libro El Triángulo Palestino, que si uno habla de paz, especialmente si uno habla de un proceso de paz, proceso es una buena palabra, significa que algo está sucediendo, pero uno no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo y uno no sabe tampoco cómo va a finalizar. Uno nunca habla de la paz acerca de Israel, siempre es el proceso de paz. Entonces, cuando uno habla del proceso, mientras el proceso se sucede, uno puede hacer muchísimas cosas, pero debes hablar del proceso. Ahora, los documentos que nosotros tenemos de 1967 muestran muy claramente que el gobierno israelí en 1967 estaba consciente de que no podría hacer ese año lo que había hecho en 1948, por un lado, pero por otro lado, que desde una perspectiva sionista no se puede permitir que Israel exista sin Cisjordania, que Abba Eban, el primer ministro del momento, llamó las fronteras de Auschwitz, y que uno no puede incluir a la población de Cisjordania como parte de la población israelí, porque entonces perderían la mayoría judía dentro del Estado. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Entonces, una solución ideal fue, primero que nada, hablar sobre la paz, pero el proceso de paz, y comenzar ya en junio del 67 a colonizar la Cisjordania y la Franja de Gaza de la misma manera en la que colonizaron a Palestina antes de 1948. Entonces, cuando los colonos judíos en Cisjordania hoy le dicen al público israelí, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Nosotros somos lo que se dice en hebreo, los pioneros. Somos los que llegamos en 1882. Estamos haciendo lo que tu padre y tu abuelo hizo. Y tienen razón. El sionismo no era una colonización legítima en 1882, no era una colonización legítima en 1948 y no era una colonización legítima en 1967.
Y ustedes saben, hay un dicho famoso por el fallecido Patrick Wolf que escribió sobre el colonialismo por implantación de población y decía que es una estructura, sucede todo el tiempo y sigue continuando y seguirá haciéndolo hasta que sea o derrotado o tenga éxito en eliminar completamente a los nativos locales. Entonces el año 67 fue solo un evento en este proceso de eliminación, en esta estructura. Entonces una cosa que hizo el gobierno israelí fue que le vendió al mundo, con la ayuda de los estadounidenses, la idea del proceso de paz y a la vez colonizó, judaizó Cisjordania y la Franja de Gaza. Es verdad que la Franja de Gaza es tan pequeña que uno no podría judaizarla a menos que echara a todos de la Franja de Gaza. No sé si ustedes la han visto, pero es un área muy pequeña y creo que es por eso que Ariel Sharon en el 2005 decidió cambiar la táctica sobre la Franja de Gaza, de quitar a los colonos judíos y crear un gueto alrededor. En realidad Gaza es un gueto, pero en Cisjordania, desde 1967, y no importa si los laboristas estaban en el gobierno o el Likud, todos hablaban del proceso de paz y todos siguieron insistiendo a los colonos judíos para que fueran a Cisjordania y la colonizaran de tal manera que incluso si uno cree en la solución de los estados, hubiese sido imposible ver cómo implantarla, dada la manera en la que el proyecto de colonización de Cisjordania se desarrolló. No hoy, sino en 1967. Y ahora viene la parte interesante. Esto es 1967, 68, hay televisión, todos vienen a Cisjordania y yo estoy leyendo a los informes estadounidenses, franceses, británicos, alemanes, desde 1967 al 69, están abiertos ahí para los historiadores y veo a diplomáticos muy inteligentes escribiendo a Bonn, a París, a Londres, a Washington, muy en un estado de alarma, diciendo los israelíes están expropiando tierras, están expulsando a palestinos, están abusando de ellos todos los días. No habrá ninguna solución con este comportamiento israelí. Y les recuerdo que estos eran los días en los que el Partido Laborista, supuestamente la izquierda israelí, estaba en el poder, no el Likud. Entonces estos escriben, hagan algo, le escriben a sus gobiernos, hagan algo, como los diplomáticos les escribieron a sus propios gobiernos en el 48, hagan algo. Los palestinos están siendo victimizados aquí de una manera muy barbárica e inhumana. Y como en 1948 la respuesta de Londres, de Washington, de París, de Bonn, es, bueno, pero hay un proceso de paz que se está dando. Entonces esto finalizará el momento en el que los israelíes tengan a alguien con quien hablar del lado de Palestina, del lado de Jordania, y una vez que haya paz, todos estos abusos tendrán un final. Entonces los israelíes recibieron el mensaje. Tienes que hacer que el proceso de paz sea la persona más vieja del mundo, que derrote a todos en el libro Guinness de los récords, excepto por Saab. Y este proceso de paz vivirá para siempre, porque este es el mejor paraguas para que Israel complete el proyecto de colonización por implantación de población de Palestina. Y es increíble la manera en que yo recuerdo incluso leer algunos informes argentinos sobre esto y estadounidenses, periodistas muy inteligentes que no solo se creen esto del proceso de paz, sino que realmente hablan de la solución de dos estados como si esto fuera algo muy razonable, una solución muy razonable que ve los dos lados del conflicto, como si hubiera dos lados del conflicto. Y siempre quiero decirles, cuando estabas cubriendo el apartheid en Sudáfrica, nos dijiste que habían
dos lados del conflicto? ¿Sugeriste particionar Sudáfrica entre los judíos, digo, los blancos, los colonos blancos y los africanos? ¿Esperabas que los argelinos en el 62 le dieran la mitad de Argelia a los franceses y dijeran, bueno, debemos entender la posición francesa en Argelia? Y uno puede ver cómo esta industria de falacias desde el 67 capturó a estas personas que ahora ni siquiera piensan como cristianos o judíos, que necesitan proteger el derecho de que los israelíes existan. Y es por esto que no apoyan a los palestinos. No. También piensan que apoyan a los israelíes en este legítimo proceso de paz y que los palestinos son los que los rechazan. Y finalizaré por decir que si uno quiere no solo comprender por qué hay una brecha entre lo que nosotros sabemos sobre el sufrimiento de los palestinos, entre lo que sabemos sobre el comportamiento israelí, que no ha cambiado en los últimos 70 años y que empeorará. Si tenemos una brecha entre lo que sabemos y sobre lo que se dice por parte de nuestros políticos, de nuestros académicos, nuestros periodistas. Debemos ir también a nuestras universidades, porque creo que nosotros en las universidades tenemos la tarea, el deber de lidiar con cualquier problema de una manera muy profunda. Los periodistas no tienen tiempo para hacer esto. No serán los primeros que digan, ¿sabes qué? El sionismo es colonialismo. ¿Sabes qué? Los palestinos, la lucha palestina es una lucha anticolonial. ¿Sabes qué? Si quieres hablar de los derechos humanos en Siria, si quieres hablar de los derechos humanos en Irak, no puedes hablarlos si no hablas de los derechos humanos en Palestina. Los periodistas no harán el cambio. Dentro de la academia podemos y necesitamos hacer este cambio. Necesitamos enseñar la historia palestina como parte de la historia del colonialismo, como parte de la historia de la limpieza étnica, parte de la historia del colonialismo por implantación de población. No necesitamos enseñar la historia de Israel como parte de estudios de paz. No hay nada que estudiar acerca de la paz en la ocupación de Israel y Palestina. Nunca hubo un esfuerzo genuino hacia la paz. Siempre hubo un esfuerzo israelí de tener la chancha y los 20. Entonces, ¿cómo tener el terreno y decirle a la gente que esto es paz? Esto debería estudiarse en psicología, no en estudios sobre paz. Esto debería estudiarse en estudios coloniales e imperiales. Esto es muy importante para nosotros los académicos, que debemos preparar una nueva generación de académicos, de profesores, de estudiantes, que digan desde un punto de vista académico, no un punto de vista emocional, no ni político, ni siquiera moral, ante todo, desde un punto de vista académico. La única manera en la que uno puede comprender lo que pasó en los últimos 120 años en Palestina es si tú entiendes lo que es el colonialismo, lo que es el colonialismo por implantación de población, si se entiende lo que es la limpieza étnica, si se sabe lo que es el apartheid, académicamente, no políticamente. Y estoy muy orgulloso de mi universidad, porque mi universidad, en la que estoy ahora, no de la que me echó claramente, pero estoy muy orgulloso de mi universidad hoy, porque cuando yo acudí a ellos sabían exactamente que yo sería el primer académico en Europa que insistiría en que esto se estudiara no como parte de mi curso propio, sino como parte de un programa completo que se llama Estudios Palestinos, que comenzamos en el 2009. Y enseñamos la historia de Israel dentro de Estudios Palestinos. Cuando la universidad nos dijo, ¿por qué no lo llaman estudios sobre Israel y Palestina? Y le dijimos, no, mira, el nombre del país es Palestina, el nombre del Estado es Israel, que no está nada mal con eso, pero el Estado de Israel
existe hace 70 años, el país de Palestina existe desde hace 5.000. Entonces uno estudia el Estado dentro de la historia del país y no sabemos qué será el futuro. Y le digo a mi universidad, esta es una posición académica, no política. Y no es fácil aceptarme, pero lo hicieron, lo que fue muy gentil de su parte. Y digo, no quiero ver un centro para estudios israelíes, no hay necesidad de eso. Yo soy israelí, yo enseñaré, y mis amigos enseñarán la historia de los judíos que vinieron de los países árabes a Israel. Yo les enseñaré la historia de mi propia familia que vino a Israel desde Alemania. Somos todos partes de esta historia. Pero somos, y yo mismo pertenezco a una tercera generación de colonos, y sé que los palestinos son los nativos indígenas y debemos aprender a vivir juntos, pero necesitamos comenzar a utilizar el lenguaje correcto, el diccionario correcto, y tenemos una batalla cuesta arriba. Una de las cosas de las que me di cuenta últimamente, luego de volver a Israel por un largo tiempo, es que el sistema educativo en Israel todavía le enseña a los niños de Israel hoy que los judíos son los nativos indígenas de Palestina y que los palestinos son extraños. Y que si uno pertenece a la izquierda, a la derecha en Israel, es una buena persona porque está dispuesto a darle algunos derechos. Esto es lo que debemos deprogramar en Israel, que es muy difícil. Y una de las mejores maneras es enviar un mensaje importante a través del movimiento de boicot, desinversión y sanciones hacia Israel. Decirle, para algunas cosas no tenemos tiempo para educarte, lo lamento, porque hay víctimas reales debido a tus mentiras y tu ceguera, y debido a eso queremos presionarte, pero al final del día debemos reeducarte, decirte quién eres y qué es lo que puedes hacer para que así todos puedan vivir en paz y armonía entre Israel y Palestina. Y finalizaré diciendo que en Sudáfrica, contrario a lo que la gente piensa, en Sudáfrica el apartheid falló cuando solo unos bajos porcentajes de la sociedad blanca comenzó a rechazar el apartheid. Pero una vez que falló, muchos blancos de Sudáfrica dijeron, siempre estuvimos opuestos al apartheid. Estoy seguro que lo mismo sucederá con Israel y el sionismo. Muchas gracias. Conozco bien la posición de Ilan, que es similar o casi idéntica a la de Edward Said, y por eso quiero recordar una frase del general Perón que decía: la historia de los pueblos, la historia de la humanidad es la lucha de los pueblos contra los imperialismos y la de estos sucumbir. Y creo que esto es lo que va a pasar con Israel, el imperialismo yanqui y los que vengan. Gracias.